Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a aprender a crear un dashboard en Power BI como el que ven en pantalla. Este dashboard es sobre resultados de una compañía X. Esta compañía viene de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos paramos sobre uno de estos círculos, ponemos la flecha sobre uno de estos círculos, podemos ver que este es el estado de Texas y que hay un total de 77 empleados. Si nos paramos sobre uno de estos más pequeños, vemos que este es el estado de Idaho y solamente hay un empleado. Aquí vemos que hay una etiqueta con la cantidad de empleados. Vemos que en total hay 194 empleados. Vemos que el promedio de edad es de 40 a 41 y vemos que el promedio de evaluación es una prueba que le realizaron a los empleados. Vemos que el promedio es de 7,56. Tenemos estas tres tablas donde aquí tenemos el total empleados por rango edad. O sea que aquí tenemos 10 empleados que están entre un rango de 60 a 70. Aquí tenemos 44 empleados que están en un rango de 20 a 30. En esta tenemos rangos, pero según el puntaje que los empleados tuvieron en la evaluación. Entonces aquí tenemos un rango de 7 a 8. Ese es el puntaje y vemos que hay 46 personas dentro de ese rango de la evaluación. Y tenemos 39 empleados que están dentro del rango de 6 y 7. Y por último tenemos el total de empleados por rango de sueldo. Entonces aquí podemos ver que tenemos 80 empleados que tienen un sueldo entre 90,000 y 100,000. Aquí podemos ver que tenemos 19 y tienen un sueldo entre 50,000 y 60,000. En esta parte tenemos una gráfica donde me muestra todos los departamentos de la empresa y la cantidad de empleados que hay dentro de cada departamento. Entonces aquí tenemos el departamento de producción, el cual tiene 73 empleados. Si nos paramos en este, vemos que es el departamento de ventas y hay 20 empleados. Si lo hacemos con cada una de las barras, nos paramos sobre una de ellas, nos va a mostrar automáticamente la información. Nos dice que este es el departamento de Information Technology, información tecnológica, y que hay 40 empleados. Y por último tenemos una tabla donde tenemos nombre de empleado, el sueldo, el departamento, la evaluación, la posición que tiene esa persona, el estado al que pertenece, género y edad. En este dashboard incluso pueden hacer lo siguiente. Si yo doy clic aquí donde dice que el rango de edad está entre 60 y 70 y solamente hay 10 empleados, automáticamente todas las gráficas me van a mostrar los datos relacionados a estos 10 empleados. Entonces podemos ver que esos 10 empleados pertenecen al estado de Massachusetts, que hay 3, de California, que hay 3, Texas 2, serían 8, Idaho 1 y Florida 1, para un total de 10. Y todo el resto de información que nos muestra es solamente sobre estas 10 personas que están entre el rango de edad entre 60 y 70 años. Aquí en la tabla de departamentos podemos ver que hay 3 en el de producción, 2 en el de Information Technology, 2 en el área de ventas, Sales, y 3 en el área de oficina ejecutiva. Al volver a dar clic en ese mismo lado, los filtros en todas las gráficas vuelven otra vez a estar como estaban. Esto también lo podemos hacer en cualquier gráfica, incluso en la del mapa. Si seleccionamos una de las bolitas o damos clic en uno de los círculos, solamente me va a mostrar en todas las gráficas la información del estado de Texas, donde hay solamente 77 empleados. Aquí podemos ver que las etiquetas también cambian y me muestran la cantidad 77 empleados, que es la misma que está si yo me paro sobre el círculo, 77 empleados. Sin más preámbulos, comencemos a crear este dashboard. Bueno muchachos, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestras bases de datos. En este caso las vamos a importar desde Excel. Power BI me permite importar bases de datos de diferentes extensiones. Esta vez solamente la vamos a hacer desde Excel. Entonces podemos importarlas desde aquí donde dice importar data from Excel, o podemos dar clic aquí donde dice Home y aquí donde dice Excel Workbook. También podemos importar nuestras bases de datos. Entonces vamos a dar clic aquí. Inmediatamente se nos abre esta ventana de escritorio. Entonces en mi caso las bases las tengo guardadas en esta carpeta que se llaman datos más empleados. Entonces la voy a abrir
Después de que Power BI termina de importarme mis archivos, me va a mostrar una ventana como la que tenemos aquí en pantalla. El archivo Excel que importé contiene 3 hojas, cada una tiene estos nombres y cada hoja pues contiene esta información. Si yo doy clic sobre una de estas hojas, aquí en la parte derecha Power BI me va a mostrar la información que hay dentro de esa tabla. Entonces en la tabla empleados vemos que esta es la información que contiene esa tabla. Si yo doy clic en la siguiente, me va a mostrar lo que hay dentro de esa tabla y lo mismo en la siguiente. Ahora, para cargarlas lo que hacemos es seleccionar las 3. Voy a necesitar las 3 y le voy a decir en load, que es cargar. Aquí podemos ver que las tablas se están cargando. Una vez Power BI importa las tablas, nos van a aparecer en la parte de la derecha donde dice Fields. Entonces aquí podemos ver que tenemos las 3 tablas que importamos de Excel. Entonces si desplegamos una de las tablas podemos ver los encabezados o campos, columnas que tiene esta tabla. Podemos hacer con evaluación y lo mismo podemos hacer con sueldo. Entonces si nos vamos para la parte de la izquierda y damos clic donde dice Data, vamos a poder visualizar las tablas. Entonces seleccionamos la primera tabla. Después de haber seleccionado tabla empleados, podemos ver los campos o el contenido que tiene dicha tabla. Entonces podemos ver que tiene un ID empleados, nombre, vemos los estados, aquí podemos ver los estados, nacimiento, tenemos una fecha de nacimiento, el género, el departamento, la posición y el jefe. Entonces vamos a ver qué campos contiene la tabla evaluación. La tabla evaluación contiene un campo que es ID y otro que es evaluación, que es el puntaje que obtuvo cada empleado en la prueba. Y aquí tenemos la tabla sueldo, que contiene lo mismo, un ID y contiene una columna con la información del sueldo. ¿Listo? Entonces aquí en la parte de arriba, en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda de arriba donde dice Report, podemos dar clic y volver aquí donde vamos a crear nuestro dashboard. Lo primero que tenemos que hacer es relacionar nuestras tablas. Entonces aquí en la parte derecha de abajo donde dice Model, vamos a dar clic y vamos a poder visualizar las tablas o los encabezados de las tablas que yo importé desde Excel. Entonces estas son las 3 tablas. Aquí podemos ver la tabla de sueldo, la tabla de empleados y la tabla de evaluación y sus respectivos encabezados. Esta línea lo que está haciendo es relacionarme la tabla sueldo con la tabla empleados por medio del ID o encabezado empleados. Aquí este ID, este campo que se llama ID empleados, está en las 3 tablas. Eso quiere decir que con ese campo yo puedo relacionar mis tablas. Entonces aquí esta tabla también está relacionada con el mismo campo. Entonces no hay necesidad de relacionar nuestras tablas porque ya están relacionadas. En caso de que a ustedes no les haya parecido esta relación, vamos a eliminarlas. Vamos a eliminar esta otra también. Le damos que no la elimine. Y listo. Ahora, para crear esa relación lo que hacemos es buscar los campos o columnas que tenemos en común entre las tablas. Y lo que hacemos es arrastrar uno de esos campos encima del otro. Y automáticamente Power BI me crea la relación entre las 2 tablas. Lo mismo vamos a hacer con la otra tabla. Entonces damos clic y arrastramos el campo que tenemos en común entre las 2 tablas, que es ID empleados, y lo ponemos encima del otro y listo. Aquí automáticamente Power BI me crea la relación. Listo. Entonces ahora sí, con esta relación yo puedo crear una gráfica o una tabla que contenga información de estas 3 tablas. Para eso es la relación, para yo poder crear una gráfica y que en esa gráfica yo pueda meter información proveniente de las 3 tablas. Entonces ahora sí nos vamos aquí para nuestra parte del reporte y vamos a empezar a crear nuestro dashboard. Lo primero que vamos a hacer es crear una gráfica de mapa. Entonces vamos a seleccionar esta gráfica de mapa, map, por si tienen su Power BI en inglés sería map. Vamos a ubicarla en este lugar y lo que vamos
a hacer es irnos para la tabla empleados, desplegamos sus encabezados. Lo que vamos a hacer es arrastrar estados a location para que nos muestre dónde están ubicados los estados en el mapa. Ahora lo que vamos a hacer es crear una medida para que me muestre la cantidad de empleados que hay dentro de cada uno de los estados, y según esa cantidad me haga el tamaño de la bolita o del círculo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar la tabla empleados y vamos a ir aquí a la parte donde dice New Measure, que sería nueva medida. Damos clic y en la parte de acá arriba me va a mostrar el campo donde puedo crear mi fórmula. Entonces aquí voy a borrar esto y le voy a decir que esa medida se llame total empleados. Igual le voy a decir que count, que en español sería contar, y vamos a usar la que dice count rows, que sería contar filas. Vamos a escribir el nombre de la tabla, que está en este caso sería tabla empleados, y lo que le estamos diciendo a Power BI es que queremos que nos cuente todas las filas que contiene esa tabla, que sería el equivalente al total de empleados. Entonces cerramos paréntesis y damos enter. Después de haber dado enter, aquí dentro de los campos de la tabla empleados nos tiene que aparecer esta calculadora. Este simbolito hace referencia a que este campo es una medida. Eso quiere decir que esta parte o este campo no está dentro de la tabla. Lo siguiente que tenemos que hacer es arrastrar este campo a la parte donde dice size, que es tamaño, y nos va a poner el tamaño de cada uno de los círculos según la cantidad de empleados que hay en cada uno de los estados. Entonces, si yo me paro en uno de los círculos, me va a decir que este es el estado de Texas y que hay un total de 77 empleados. Ahora vamos a crear una gráfica de barras, puede ser esta. La vamos a ubicar aquí en esta parte de abajo, y esta gráfica va a tener la información de departamentos y total empleados, que es la que me va a mostrar cuántos departamentos tiene la empresa y el total de empleados que hay por departamento. Entonces nosotros podemos seleccionar los encabezados que necesito, la información que necesito, o también puedo, por ejemplo, departamentos, lo puedo arrastrar al campo. Listo, entonces aquí ya tenemos la tabla que me dice total empleados by es por departamento. Entonces total empleados por departamento. Entonces si yo me paro sobre una de las barras, me va a mostrar, me va a decir que ese es el departamento de producción y que tiene un total de 73 empleados. Ahora vamos a crear una etiqueta que me va a mostrar el total de empleados. Entonces para ello vamos a seleccionar esta tarjeta, dice card, la vamos a poner en este sitio, la vamos a ajustar un poco. Listo, la vamos a dejar de este tamaño. Ahora lo que vamos es a seleccionar la medida que habíamos creado anteriormente, que es total empleados. La seleccionamos o la arrastramos a este campo y vemos que hay un total de 194 empleados. Listo, ahora vamos a copiar, control C y control V, esta etiqueta. Acomodamos nuestra etiqueta cerca a la otra, eliminamos la información que contiene adentro, y esta etiqueta va a contener la información de promedio de edad. Entonces nos vamos a ir para la tabla donde está la edad y vemos que ninguna de las tablas contiene esa información. Esta tabla contiene la información de la prueba de la evaluación y extrae el sueldo, pero aquí en esta tabla tenemos un campo que se llama nacimiento. Entonces nos vamos a ir para aquí, para la parte de data, y aquí está ese campo que necesitamos, que es la fecha de nacimiento. Entonces lo que necesitamos para poder sacar el promedio de edad es tener la edad de cada uno de los empleados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cogemos esta edad y le restamos la de hoy para poder obtener la edad de cada uno de los empleados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: seleccionamos aquí la tabla, damos clic en nueva columna. Esta vez no vamos a dar clic en New Measure, en nueva medida, sino en nueva columna. Damos clic y aquí arriba podemos agregar la fórmula que necesitamos para obtener esa información. Entonces borramos lo que está ahí, que va a ser el nombre de la columna. Escribimos edad, porque vamos a tener la edad de cada uno de los empleados. Vamos a usar la fórmula int. ¿Para qué sirve esta fórmula? Esta fórmula nos permite redondear cualquier número, así esté en fracción. Ahora, para poder realizar esta resta de
tomar esta fecha y restarle la de hoy, la actual, lo que vamos es a usar la fórmula year_frat, que es esta. La seleccionamos con Tab y aquí ella automáticamente me muestra una estructura para yo poder seguir y realizar bien la fórmula. Entonces aquí me va a pedir el start date. ¿Qué significa start date? La fecha de inicio. En este caso sería esta fecha. Entonces lo que hacemos es escribir la tabla donde está esa información. Esa tabla se llama tabla empleados y seleccionamos el campo o la columna donde está esa información. En este caso esa columna se llama nacimiento. La seleccionamos con Tab, escribimos coma, porque aquí después del start date nos pide una coma y ahora nos pide el end date, que sería la fecha final. Esa fecha final pues sería la de hoy. Entonces escribimos today, que sería hoy, y cerramos paréntesis, dos paréntesis, el del year_frat y el del int, y damos enter. Después de haber cargado, aquí nos muestra que la primera persona tiene 45 años. Del 1975 al 2021 nos daría 46 años, pero como todavía no cumplió los 46, pues entonces nos pone el 45. ¿Eso qué quiere decir? Que el número se redondeó. Para eso es la función o fórmula int. Listo, entonces ya tenemos el nuevo campo, nueva columna en nuestra tabla. Entonces ahora sí volvemos aquí a nuestro report. Aquí, manteniendo o habiendo seleccionado la etiqueta, vamos a colocar aquí el nuevo campo que habíamos creado, que se llama edad. Ahí nos acaba de mostrar la suma de todas las edades. Entonces aquí en la parte donde dice fields, yo puedo acá desplegar esta opción y me va a mostrar todas estas opciones. La primera es sum, que es suma. La segunda es average, que es promedio. Acá esta es mínimo, esta es el máximo. Aquí me cuenta, aquí también me cuenta. Aquí me cuenta distintos, aquí me cuenta cualquiera. Acá hay una división estándar, la varianza, la media, etc. Entonces en este caso lo que necesitamos es el promedio, que es average. Entonces vamos a usar esta opción. Esperamos a que cargue. Y listo, me va a decir que el promedio de edad está entre el 40,64. Listo, entonces ya tenemos nuestro promedio de edad. Ahora lo que vamos a sacar es un promedio de la evaluación. Entonces, ¿dónde están las notas de evaluación? En la tabla de evaluación. Entonces creamos otra etiqueta. Vamos a copiar y pegar esta misma para conservar el tamaño. Vamos a correr esta un poco para acá. Ahorita al final vamos a darle formato a todo. Listo, quitamos la información de esta etiqueta y vamos a poner acá el campo que dice evaluación. Lo seleccionamos. Aquí desplegamos las opciones y le vamos a decir que nos muestre la opción de promedio. Y tenemos que el promedio de todas las evaluaciones es de 7,56. Listo, ya tenemos nuestras etiquetas. Ahora lo que vamos a hacer es crear 3 gráficas donde me pueda mostrar la cantidad de empleados independiente de cierto rango de edad. Lo mismo con la evaluación y con el sueldo. Entonces vamos a insertar una gráfica de barras horizontales. La vamos a ubicar en este lugar. Ahora necesitamos usar el total empleados. Vamos a colocar mientras tanto el total empleados y nos vamos para la parte de data porque vamos a crear una nueva columna. Entonces, habiendo seleccionado la tabla empleados, vamos a dar clic aquí en nueva columna. A esta nueva columna le vamos a llamar rango edad. Le damos igual. Vamos a oprimir Alt y vamos a dar Enter sin dejar de oprimir Alt. Ahora vamos a meter una fórmula de if. Entonces aquí me muestra la estructura de la fórmula. El primer espacio me dice que es la lógica del texto. Entonces le voy a decir que en la tabla empleados, que es la que estamos manejando, donde está la información que necesitamos, en la columna edad. Entonces aquí tabla empleados, columna edad. Si lo que está ahí en ese campo es menor o igual a 20,
punto y coma, abro comillas, me ponga 0,20, cierro comillas, coma. ¿Qué acabamos de hacer ahí? Le decimos que lo que esté aquí en cada uno de estos campos, si es menor o igual a 20, aquí en la nueva columna me ponga este rango, o sea, de 0 a 20. O sea que si aquí, digamos, el primer funcionario, el rango de edad está en, digamos, 18, eso quiere decir que es menor que 20. Entonces aquí en la otra columna me va a decir que esa edad está entre 0 y 20. Vamos a hacer lo mismo con el resto de edades. Entonces lo que vamos a hacer es copiar todo este reglón, vamos a oprimir Alt y Enter y vamos a pegar. Y aquí vamos a escribir, ya no va a ser 20 sino 30, menor o igual a 30 en un rango de 20 a 30. Vamos a dar otra vez Alt Enter y Control V. Ahora, este ya no va a ser de 30, sino de 40. Este rango va a ser de 30 a 40. Otra vez Alt Enter, Control C. Ahora aquí va a ser el rango de 40 a 50. Y aquí va a ser 50. Otra vez oprimimos Alt Enter, Control V y cambiamos aquí los rangos. Este rango ya no va a ser 50 sino 60. Los menores a 60 me les va a colocar que están dentro del rango de 50 a 60. Y hacemos el último. Entonces igual, esto va a decir que los menores de 70 años me los va a colocar en un rango de 60 a 70 años. Y por último, vamos a colocar uno que sea de 70 a 90 años, por si hay personas de 90 años trabajando, que no lo creo. Después de 50, 60, 70, 65 ya no hay más. Y otra vez damos Alt Enter y cerramos todos los paréntesis. A medida que vayamos cerrando todos los paréntesis, aquí podemos ver todos los que vamos cerrando. Y damos Enter. Después de haber creado nuestra fórmula, nuestra nueva columna, aquí ya podemos ver que la primera persona tiene 45 años, está entre el rango de 40 a 50. Por ejemplo, esta persona tiene 42, está entre el rango de 40 a 50. Esta persona tiene 39, está entre el rango de 30 a 40. Esta persona está tiene 25 años, eso quiere decir que está en el rango de 20 a 30. Esta persona tiene 64 años, eso quiere decir que está en el rango de 60 a 70. Listo. Entonces, ahora si volvemos a nuestro reporte y vamos a seleccionar nuestra gráfica que habíamos hecho anteriormente, le colocamos aquí en valores el total empleados, que fue una de las medidas que creamos, y ahora vamos a seleccionar el campo que creamos, que es el de rango edad. Lo seleccionamos y aquí ya podemos ver que tenemos los rangos de edad, y si nos paramos en una de las barras podemos decir que el rango de edad es de 30 a 40 y que hay un total de 58 empleados dentro de ese rango. Lo mismo podemos hacer con la última barrita, con cualquier barrita que queramos. Vemos que ese es el rango de edad de 60 a 70 y que hay 10 empleados. Ahora vamos a hacer una gráfica similar a esta, pero que contenga la información de la evaluación. Entonces vamos a copiar y pegar esta misma gráfica para conservar el tamaño. La ubicamos por aquí y vamos a sacar aquí el rango de edad y vamos a crear una fórmula condicional similar a la que creamos aquí, pero en la tabla de evaluación. Entonces la seleccionamos y desplegamos sus campos. Listo. Entonces, después de haberla seleccionado, tenemos que seleccionarla para que se nos habiliten los campos de la tabla aquí arriba. Vamos a dar clic aquí en New Column, que es nueva columna, y vamos a realizar una fórmula similar a la anterior, pero con estos números, con estas cantidades. Esta columna se va a llamar rango de evaluación. Entonces igual oprimimos Alt y Enter y vamos a escribir el condicional if.
lo seleccionamos con Tab, vamos a seleccionar o a escribir aquí la tabla, en este caso es la tabla evaluación, y el campo que necesitamos se llama evaluación, entonces es esta tabla de evaluación, y aquí entre estos corchetes o paréntesis me aparece el nombre del campo, entonces lo dejamos ahí, seleccionamos con Tab y escribimos que si lo que hay ahí, o sea lo que hay aquí, es menor o igual, en este caso vamos a poner 5, entre comillas me coloque que esa calificación está entre el rango de 0 a 5. Cerramos comillas, oprimimos Alt y Enter. O si no, si queremos volver a hacer la fórmula podemos hacer eso, si no la podemos copiar. Entonces yo la voy a copiar, Alt Enter, Control V. Aquí voy a cambiar que ya no va a ser 5 sino 6. Aquí va a ser del rango 5 hasta el 6. Alt Enter, pego. Aquí va a ser rango 7, o sea menores de 7, la evaluación o calificación menor que 7. Aquí va a ser que esas calificaciones menores de 7 van a estar entre el rango de 6 a 7. Aquí serían menores de 8. Aquí sería de 7 a 8. Aquí serían de 9. Los menores de 9 estarían entre el rango de 8 a 9. Y el último que estarían entre el rango de 9 a 10, que son el resto. Damos otra vez al Enter y cerramos todos los paréntesis que abrimos y damos Enter. Esperamos a que cargue. Una vez cargado podemos acá minimizar esta barra de fórmulas y aquí podemos ver que, por ejemplo, este primer empleado tiene un total de 5,91. Eso quiere decir que está en el rango de 5 a 6. Este de acá tiene una nota de 5,6. Eso quiere decir que está en el rango del 5 a 6. Listo, entonces ahora volvemos a nuestro reporte y vamos a desplegar los campos de la tabla evaluación y vamos a seleccionar el campo nuevo que acabamos de crear. Y aquí podemos ver cada uno de los rangos. Si nos paramos en una de las columnas podemos ver que el rango de evaluación de 7 al 8 hay 46 empleados y en el rango de evaluación de 5 a 6 hay 33 empleados. Ahora aquí podemos ver que el 10 está en medio de los otros y la idea es que esto pues se vea ordenado como el primero que está de menor a mayor. Entonces aquí en los tres punticos que aparece al haber seleccionado la gráfica o al haber dado clic dentro de la gráfica, podemos decir que nos los arregle de forma ascendente. Si no funciona, podemos ir nuevamente a los tres punticos y le decimos que Sort By, que es nos los arregle por rango de evaluación o ordene. Listo, entonces aquí ya los podemos tener de menor a mayor. Ahora vamos a crear nuestra última tabla de rangos. Entonces vamos a copiar y pegar esta para conservar nuevamente el tamaño y vamos a quitar la información de rango de evaluación. Ahora nos vamos otra vez aquí para el data, donde podemos visualizar las tablas y vamos a seleccionar la tabla de sueldo, que vamos a hacer los rangos pero con el sueldo. Listo, entonces aquí vamos a dar clic en nueva columna. Esta columna se va a llamar rangos sueldos. Ponemos rangos sueldos igual al Enter, otra vez nuevamente el condicional, lo seleccionamos con Tab, escribimos el nombre de la tabla, tabla sueldos, y seleccionamos la que contiene el campo sueldo y le decimos que si lo que hay ahí en esos campos es menor o igual a 20.000, entre comillas, colóqueme en ese campo 0K, que es 0 a 20K, que sería 20.000. Entonces, todos los sueldos que sean menores o iguales a 200.000, a 20.000, me les va a colocar que están entre 0 y 20.000. Listo. Copiamos esto mismo
y damos control enter y control V. Aquí nos faltó cerrar una comilla, la cerramos y aquí también cerramos comillas. Listo. Ahora le vamos a decir que el rango no lo queremos en 20.000 sino en 30.000. Entonces estos, los menores o iguales a 30.000, estarían entre el rango de 20.000 y 30.000. Volvemos a copiar este renglón de igual manera. Entonces aquí cambiamos que este es de 40.000 y va a estar entre el rango, los menores a 40.000 van a estar entre el rango de 30.000 a 40.000 y así sucesivamente. Y por último vamos a abrir paréntesis y vamos a escribir que el resto diga que está entre el rango de 90 a 100 a 100.000. Una acá por acá, listo. Y otra vez al enter y cerramos todos los paréntesis que abrimos y enter final. Una vez cargada la información, aquí podemos ver que la primera persona tiene un sueldo de 26.536. Eso la pone entre el rango de 20.000 a 30.000. Aquí abajo podemos ver que esta persona tiene un sueldo de 32.615. Eso la pone entre un rango de 30.000 a 40.000. Listo, entonces ahora sí, ya tenemos nuestra nueva columna. Ahora sí podemos ir a terminar nuestra gráfica. Entonces, aquí en la tabla de sueldo, seleccionamos el campo rango sueldo y aquí podemos ver los rangos. Entonces si nos paramos en una de las barras, aquí podemos ver que en el rango 90.000 a 100.000 hay 56 personas y en el rango de 20.000 a 30.000 hay 5 personas que están entre ese rango de sueldo. ¿Listo? Ahora lo que vamos a crear es una tabla. Entonces vamos a seleccionar esta tabla, la vamos a colocar en esta parte, vamos a ajustar un poco su tamaño y en ella vamos a colocar los siguientes campos. Entonces, de la tabla empleados vamos a seleccionar el nombre de los empleados, vamos a seleccionar de la tabla sueldos el sueldo, que sería esta la que tiene el símbolo. Vamos a seleccionar el departamento, vamos a seleccionar la evaluación, vamos a seleccionar la posición, el estado, el género y la edad. Listo. Entonces aquí podemos ver que en la tabla tenemos toda la información. En caso de que yo quiera ver esta tabla que acabamos de crear un poco más grande, aquí en la opción, mantenerla seleccionada, aquí en esta opción, en este cuadrito que contiene una flecha hacia arriba que se llama Focus Mode, damos clic, podemos dar clic y se nos va a abrir una pestaña o Power BI nos va a mostrar esa misma tabla pero en toda la hoja. Entonces aquí podemos ver la información un poco ya más ampliada, más clara. Y aquí donde dice Back to Report podemos volver otra vez a las gráficas que tenía. De igual forma, si yo por ejemplo me paro sobre esta gráfica, aquí también me va a aparecer esta misma opción, Focus Mode. Entonces si yo le doy clic, también voy a poder visualizar esa gráfica de modo completo. Entonces vamos a devolvernos y vamos a crear o a insertar un text box. Vamos a escribir reporte empleados. Lo vamos a seleccionar todo, le vamos a poner
que el tamaño de la letra sea 28, que sea negrilla y que me coloque un color naranja. Vamos a ajustar un poco esto. Hacemos que no lo centre y listo. Aquí lo puedo dejar. Ahora lo que vamos a hacer es darle formato o color a cada una de nuestras gráficas. Entonces vamos a comenzar por la gráfica del mapa. La vamos a seleccionar. Nos vamos a ir para la parte de este simbolito que se llama format o formato. Y vamos a empezar a darle color a nuestra gráfica. Entonces aquí donde dice Data Colors son los colores de cada uno de los círculos. Vamos a colocarle un color naranja. En mi caso voy a colocar este color. Ahora nos vamos para la parte aquí donde dice Bubbles, o que en español serían burbujas. Vamos a agrandar un poco este tamaño. Vamos a dejarla de este tamaño de 43. Y ahora vamos a darle bordes a nuestra gráfica. Entonces nos vamos para la parte donde dice bordes. La vamos a habilitar porque está deshabilitada. Vamos acá a desplegar las opciones. Y le vamos a decir que nos coloque un borde. En mi caso le voy a colocar azul. Ahora me voy a ir para la parte de título. Quiero configurar el título. Acá donde dice title o title, vamos a desplegar esta opción y le vamos a decir que el título no lo centre. Entonces vamos a centrar el título, que lo centre, que le ponga un color azul. Aquí en esta opción le puedo cambiar el color y que sea negrilla. Aquí en Font Family, aquí le puedo cambiar el formato o el tipo de letra. En este caso le voy a poner Arial Black. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo con la siguiente tabla. Entonces voy a seleccionar la siguiente gráfica. Me voy a ir aquí para la opción de formato y le voy a decir que el título, y una vez ya que estamos ahí en título, no lo coloque de color azul y que me lo centre y que también me le coloque este tipo de letra. Ahora voy a darle formato a los bordes. Entonces me voy aquí para borde, le habilito la opción de bordes y le digo que quiero que me ponga bordes azules en mi caso. Ahora quiero darle un poco de formato y color a los ejes, donde el eje X y el eje Y, quitar esos colores negros y, por ejemplo, colocar este morado. Ya cada quien colocará los colores según su gusto. Ahora también vamos a cambiar este color donde dice departamento. Vamos a cambiarle ese color. Esa misma opción está dentro de este mismo eje, está un poco más abajo. Entonces aquí donde dice Title Color le vamos a colocar este morado. Y lo mismo vamos a hacer con el eje Y. Entonces rápidamente vamos a cambiar los colores. Vamos a decirle que sean de este mismo color. Y aquí también vamos a cambiar el color de las letras. Listo, ya después de haberle dado el último formato a nuestra tabla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionarla nuevamente. Nos vamos a ir aquí a la pestaña Home y vamos a copiar el tipo de formato y vamos a seleccionar esta gráfica. Entonces aquí ya podemos ver que esta gráfica tiene el mismo formato que le dimos a la anterior. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, teniendo seleccionada esta tabla, vamos a copiar aquí el formato. Vamos a seleccionar la siguiente. Y de igual forma vamos a hacer con esta. Seleccionamos la anterior, le copiamos el formato y seleccionamos la siguiente. Ahora vamos a ajustar un poco aquí los tamaños.
Listo, ahora le vamos a dar formato a nuestras etiquetas. Entonces vamos a seleccionar nuestra primera etiqueta, nos vamos aquí a la función de formato y vamos a buscar la que diga bordes y le vamos a dar unos bordes de color azul. La vamos a habilitar, si está, en el caso de que esté deshabilitada la habilitamos. Aquí en color se lo cambiamos, en mi caso le voy a colocar azul. Y ahora me voy para las primeras opciones que son de etiqueta. Entonces me voy para Data Level, le voy a decir que sea azul. Ahí me va a colocar el número en color azul. Y ahora aquí en categoría, Category, le voy a decir que me coloque el color azul. Listo. Y voy a ubicar la etiqueta más o menos al ancho de esta. Listo. Ahora voy a seleccionarla, voy a copiar el formato y lo voy a aplicar en las otras etiquetas o tarjetas. Listo. Ahora vamos a ubicarlas. Listo, una vez ubicadas nuestras tarjetas que queden de esta forma ordenada, con estos pequeños espacios entre ellas, vamos a darle formato a nuestra tabla. Entonces seleccionamos la tabla, nos vamos aquí para la opción de formato, vamos acá para la opción de style y vamos a seleccionar el que más nos guste. En este caso yo voy a escoger este Bold Header y le voy a decir aquí en Column Headers que me coloque la parte donde está negra, que me la coloque azul, y aquí en alineación que me lo deje en el centro, en Alignment. Listo. Ahora vamos a darle un formato condicional a nuestra gráfica. Entonces vamos para la opción que dice Conditional Formatting, desplegamos esta opción, vamos a habilitar la opción que dice Background Color. Entonces vamos acá a dar clic en la opción donde dice Advanced Control y le vamos a decir que el lowest value, o sea el valor más pequeño, sea rojo y que el highest value, o sea el valor más alto, sea blanco. Listo, y damos a aceptar. Aquí en la gráfica, en la tabla, perdón, podemos ver que los valores más bajos son los que están en rojo y los más altos van a ser los más claritos. Entonces ahora vamos a realizar un formato similar pero con el de evaluación. Entonces seleccionamos aquí el campo evaluación en Conditional Formatting, campo evaluación, y aquí más abajito donde dice Data Bars vamos a habilitar esa opción y aquí le vamos a dar los siguientes colores. Entonces aquí le podemos decir que nos ponga así, puede ser ese azul, está bien, no hay problema, para mí está bien, y le doy que aceptar. Entonces aquí yo puedo ver las barritas, la más llena es la de mejor calificación y las más bajas pues a simple vista puedo ver más rápido cuáles son las mejores y las que necesitan mejora. Entonces después de haber dado formato a nuestra tabla, lo que vamos a hacer es crearles una etiqueta a estas barras. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta gráfica, vamos aquí para opciones y aquí donde dice Data Labels vamos a habilitar la opción. Si está deshabilitada, le vamos a decir que el color de los números sean blancos, ahí se van a desaparecer. Le voy a decir que la posición sea outside, o sea afuera al final, y le voy a decir que me coloque un background, o sea un fondo, y que ese fondo sea de color naranja, que me combine con la primera gráfica,
y le voy a bajar la transparencia. Y lo mismo voy a hacer con todo el resto de gráficas. Entonces, para no hacer lo mismo en cada una, lo que voy a hacer es copiar el formato de la primera y copiarlo en la otra. Y lo mismo con la otra. Si yo copio este mismo formato y lo pego en esta tipo de gráfica diferente, también me va a aplicar el formato a las etiquetas. Listo, ahora sí tenemos nuestro dashboard terminado. Ahora, por ejemplo, si yo me paro sobre este círculo, este es el estado de California, tiene un total de 53 empleados. Si yo doy clic sobre ese círculo, todas las gráficas se me van a filtrar según la información que hay aquí. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que hay 53 empleados. Aquí están los 53 empleados. Aquí me muestra el porcentaje de edad, pero en base a sus 53 empleados. Aquí me muestra el porcentaje de evaluación, pero en base a estos 53 empleados y demás estadísticas. Estas gráficas me están mostrando la información, estas también, y esta tabla con base a los 53 empleados. Para volver otra vez toda la normalidad, yo vuelvo a dar clic ahí y otra vez las gráficas y tablas vuelven a su filtro anterior, se les quita el filtro. Lo mismo yo puedo hacer si yo cojo y hago clic en una de estas barras. En cualquier barra de la gráfica, cualquier barra que yo haga, el resto de gráficas se me van a filtrar en base a esta información. Entonces, por ejemplo, aquí las gráficas se filtraron en base a 56 empleados que están entre un rango de 90.000 y 100.000 de sueldo. Entonces toda la información está en base a esta información donde yo di clic. Bueno, muchachos, espero que hayan aprendido a crear un dashboard en Power BI. No olvides suscribirte a mi canal. Los vemos en el siguiente video. Bye.